Okay, so let us start now. Good morning, good afternoon, depending on where you are. My name Vamos is a empezar. Buenos días, buenas tardes. Soy Emmanuel Khan. Voy a ser su anfitriona para esta mañana. Esta reunión es la segunda edición, el tercer el evento organizado por la OMC para examinar cómo la blockchain y la DLT puede dar forma al comercio internacional y la función que desempeñan los gobiernos. Hoy tendremos interpretación en francés, inglés y español. Y si quieren escuchar la interpretación, pueden pulsar en el símbolo del globo que está en su pantalla. Igualmente quiero agradecer al equipo técnico que puede ayudarles a resolver cualquier cuestión técnica. Se está grabando esta reunión y las presentaciones y la grabación de la reunión figurarán en el sitio web de la OMS. Sin más tardar, quiero dar la bienvenida a tres distinguidos ponentes a esta reunión de apertura: el señor Xiaoxun Yi, director general adjunto de la OMS, el señor John Denton, secretario general de la Cámara Internacional de Comercio, y el señor Li Xuanhong, el director de Infocom Media Development Authority de Singapur. El señor director general adjunto. Gracias, Emmanuel. Embajadores distinguidos, invitados, señoras y señores. Buenos días. Tengo el gran placer de darle la bienvenida a la segunda parte del foro sobre blockchain y comercio mundial. Permítame agradecer a la División de Investigación Económica y Estadísticas por haber organizado esta reunión. Han ocurrido muchas cosas desde que se celebró el primer foro en diciembre de 2019. La pandemia de COVID-19 ha trastornado al mundo, ha causado trastornos en la cadena de suministro y ha amenazado la vida y sustento de millones de personas. Ha puesto de manifiesto la ineficacia de la cadena de suministro y la incautación de mascarillas y otros tipos de personal de equipo protectivo falsificado en Australia y en otros países. Entonces, es necesario contar con un suministro adecuado de suministros médicos y otros productos importantes. La pandemia también ha demostrado la obsolescencia de los procesos del comercio que se basan en el papel, con consecuencias negativas en las actividades comerciales cuando hay confinamiento. Se ha señalado con atención la necesidad urgente de digitalizar estos procedimientos anticuados basados en el papel. En los últimos 12 meses han mostrado que la digitalización no es facultativa, es una cuestión de supervivencia para numerosas empresas, particularmente las pequeñas empresas que han sido profundamente afectadas por la crisis. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la digitalización del comercio? A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en los últimos decenios, la adopción
de la adopción de conocimientos de embarque electrónicos son insuficientes y cómo podemos acelerar la digitalización del comercio, la tecnología avanzada, en particular la Distributed Ledger Technology puede permitir mejorar la transparencia y mejorar la eficacia de las cadenas de suministro y los procedimientos comerciales. En la reunión de hoy se tratará este examen. Esta cuestión explorará cómo la tecnología, sobre todo cómo la tecnología del libro mayor distribuido puede mejorar la transparencia y eficacia de las cadenas de suministro y los procedimientos comerciales. Se discutirá sobre los últimos acontecimientos en materia de blockchain en el comercio y en la finanzas comerciales y cómo la digitalización del comercio se puede acelerar en beneficio de todos, países desarrollados y en desarrollo, empresas grandes y pequeñas. Se examinará la oportunidad de examinar la importancia de la identidad digital en lo que se refiere a digitalización del comercio, un tema que empieza a plantearse, aunque modestamente, en los debates sobre el comercio. Pero todos sabemos que la tecnología es únicamente un instrumento y que la digitalización del comercio no puede llevarse a cabo en un vacío regulatorio. La sesión final de hoy discutirá sobre el papel que pueden desempeñar los gobiernos y las organizaciones internacionales para dar apoyo a la elaboración de un marco de política regulatoria conducente a la digitalización del comercio y al despliegue de la tecnología del libro mayor distribuido. Hoy contamos con dos principales ponentes que nos hablarán sobre su visión. Primero, el señor John Denton, secretario general de la Cámara Internacional de Comercio. La CCI ha fomentado el programa de digitalización del comercio activamente y ha lanzado una iniciativa, la iniciativa de normas digitales de la CCI, que está orientada a resolver el problema del aislamiento digital, el hecho de que numerosos de los proyectos que se están elaborando siguen una vía fragmentada y desvinculada y conduce a la fragmentación de los sistemas y las redes e impide la digitalización de extremo a extremo. Quisiera agradecer a la CCI por haberme invitado a participar en la OMC para participar en el Consejo Ejecutivo de esta iniciativa, para fomentar el trabajo sobre digitalización del comercio de manera práctica con un espíritu de cooperación entre el sector público y privado. Y contar con todos los protagonistas implicados en este trabajo es fundamental. Nuestro segundo ponente principal es el señor Lee Chuen-hong, que es director de las autoridades de Infocom Media Development de Singapur. Singapur fomenta el trabajo sobre el blockchain para el comercio. El señor Hong nos hablará sobre algunas de las iniciativas que han elaborado para fomentar la digitalización del comercio. Estamos lanzando hoy igualmente una nueva publicación en conjunto con la Cámara Internacional de Comercio y Trade Finance Global, intitulado Acelerar la digitalización del comercio para dar apoyo a la financiación de las MIPYMES. En la publicación se examina cómo las tecnologías digitales como el blockchain y en análisis de Big Data, la inteligencia artificial, la Internet de los objetos, la computación en nube, cómo estas técnicas pueden facilitar el acceso de las MIPYMES a la finanza. Todos estamos conscientes de los desafíos a los que se enfrentan las MIPYMES en cuanto al acceso a la financiación. La brecha de la financiación para las MIPYMES es una realidad que no puede olvidarse y que hay que abordar con determinación para garantizar a los pequeños protagonistas que tengan la posibilidad de prosperar.
Efectivamente, muchas MIPYMES del mundo actualmente, el acceso a la financiación ha sido muy importante para ellas para lograr ya sea la prosperidad o la bancarrota. En base a una encuesta entre 105 profesionales en el ámbito, ha llevado a cabo entrevistas, a más de 30 entrevistas. Esta publicación está orientada a arrojar luz sobre las oportunidades que permite la tecnología para permitir el acceso de las MIPYMES a la financiación, como la financiación del comercio para que sea más accesible. Trata sobre las dificultades en la vía a la adopción y señala posibles múltiples enfoques para desencadenar el potencial de las tecnologías digitales para facilitar la financiación de las MIPYMES. Estamos anunciando hoy el lanzamiento de un curso de introducción en línea sobre blockchain para el desarrollo del comercio, llevado a cabo conjuntamente con el Centro Internacional de Comercio. Quiero agradecer a al Centro Internacional de Comercio por el apoyo y por ayudar a elaborar este curso. Este curso se lanzará en las próximas semanas y se orienta al público de profesionales técnicos y no técnicos y estará accesible a través de la Academia de Comercio de las pymes y las plataformas de aprendizaje electrónico de la OMC. Incluye 4 módulos y hay que tener en cuenta también, sobre todo, a las MIPYMES en los países en desarrollo. Se tendrá la oportunidad de aprender más sobre el contenido de este curso y cómo se pueden inscribir para participar en este curso. Espero que el debate de hoy dé buenas ideas y materia de reflexión sobre estos temas y que las ideas que se expongan permita orientar a los interesados. Tenemos un grupo de oradores preeminentes y no me cabe duda que esta reunión será muy productiva. Espero que la disfruten. Muchas gracias, señor director general adjunto. Denton, señor John Denton, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Emmanuel. Tengo un placer y honor de hacer uso de la palabra. Muchas gracias por las amables palabras que usted ha pronunciado. Tenemos mucho interés en el éxito de la OMC. Como sabe, SCI es el representante institucional de millones de empresas en cientos de países en el norte y el sur y en los países en desarrollo. Somos una institución que tiene la misión de poner al alcance de todos el comercio, y esta misión nunca ha sido tan vital como ahora, desde que se fundó nuestra organización después de la Segunda Guerra Mundial y ante la pandemia de la gripe española. Es decir, que estos procesos son fundamentales. El desafío principal es que esas herramientas, tratamientos, vacunas y otras tecnologías estén a disposición de todos en todas partes, todos los días. ¿Cómo podemos colaborar con el sector privado para que la labor sea eficaz ante la pandemia de COVID, para mejorar la vida de millones de personas? Voy a hacer referencia al tema de hoy. En la CCI tenemos muy claro que la respuesta a la pandemia debe basarse en tecnologías digitales en beneficio de todos. Teniendo en cuenta la pandemia de COVID, no deben aumentar las prácticas proteccionistas que impiden acceso a productos básicos y equipos necesarios en todo el mundo. La imposición de aranceles, la introducción de controles a la exportación han impedido los esfuerzos para reducir los efectos de la pandemia.
ante la proliferación de los enfoques basados a nivel nacional, CCI ha actuado como siempre en tiempos de crisis. Hemos desafiado la situación y hemos actuado. Hemos adoptado un enfoque digital. Debe haber un enfoque basado en la gestión. Hay que desarrollar soluciones para restaurar la situación del comercio en el mundo. Hay que tener una herramienta de reducción de riesgos que permita contar con resultados que se puedan comprobar, registros de vacunas con algunas herramientas. Hay que tener en cuenta las tecnologías de blockchain y tenemos que tener en cuenta las alternativas más eficaces, más que las actividades basadas en papel. Hasta ahora hemos llevado a cabo muchas actividades, hemos aplicado sistemas, hemos fomentado la movilidad a nivel internacional. Los participantes son las empresas aéreas y otros, y estamos llevando a cabo un proyecto piloto con Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle y también en Los Ángeles, en Londres. Hemos llevado a cabo también pruebas con Alitalia, Sanofi y con la autoridad de Singapur. Y este enfoque nos permite fomentar un ecosistema sólido. Y en España estamos llevando a cabo estas actividades. Al normalizar los protocolos de tecnología, creemos que la CCI puede lograr abrir las economías y permitir acceso de las MIPYMES a la actividad económica sin tardar. La epidemia de COVID permanecerá tal vez durante varios años. Entonces, la digitalización permitirá restablecer la economía. La economía mundial no se puede congelar indefinidamente, y ya que se tienen las tecnologías que se pueden desplegar para restaurar las actividades transfronterizas y así tener en cuenta los efectos de la pandemia. La función de las tecnologías digitales que permiten que se desempeñe el comercio adecuadamente. Hemos hablado durante varios años durante las soluciones basadas en plataformas y en los sistemas mundiales de comercio. Tenemos en cuenta que las pymes requieren recursos para poder cumplir con sus promesas. Tenemos que lograr un restablecimiento de la economía mundial y los gobiernos deben dirigir el camino. Y los debates de hoy sobre marcos de política permitirán adoptar soluciones digitales y permitirá evitar los procesos costosos basados en papel. El año pasado, el 40% se ha perdido en el comercio a causa de las medidas de confinamiento. Muchos conocimientos de embarque se han mantenido en forma de papel. El comercio mundial es un ámbito que tiene que abrirse a la digitalización. Tenemos que cambiar la situación. Por eso pedimos a los gobiernos que den efecto a los documentos electrónicos y que permita la transferencia electrónica de documentos. También las empresas requieren organizar las actividades. Es decir, que hay que tener en cuenta las MIPYMES en la economía real. Numerosos documentos se encuentran en suspenso a causa de la situación actual y esto conduce a costos indebidos. Por eso, en septiembre hemos intervenido y hemos iniciado una iniciativa para acelerar la adopción de normas comunes en cuanto a documentos, procedimientos y plataformas.
Estamos procurando establecer nuevas normas y reglamentos abiertos a todo tipo de empresas en el ecosistema de comercio. Y vamos a hablar sobre estas cuestiones. Si no están participando en esta iniciativa, les aliento a que comuniquen con nosotros para ver cómo sus empresas pueden participar. Estamos colaborando con el gobierno de Singapur, con el Banco Mundial, y así la iniciativa de normas debe ser un esfuerzo a nivel mundial para acelerar la digitalización del comercio. Creemos que las reformas de política, las normas permitirán cambiar la situación y cambiar la dependencia del comercio mundial en el papel. Y hay que tener acceso a soluciones y hay que ampliar las actividades tras la pandemia. El acceso a financiación de comercio es un desafío. Más del 45% de MIPYMES no tienen acceso a financiación, no tienen acceso a fuentes de financiación. Sin acceso a financiación, esto les aleja de los gobiernos internacionales y no pueden ampliar sus actividades. No es una situación que hay que permitir tras la COVID-19. Hay que tener en cuenta que hay que tener acceso a nuevos mercados y acceso a financiación para evitar crisis similares a las que han ocurrido anteriormente. Fundamentalmente, blockchain, DLT, permite nuevos procesos en la financiación del comercio. La digitalización del comercio y las soluciones tecnológicas ofrecen nuevas posibilidades para que se beneficien las MIPYMES. Y así hacemos frente a la brecha en financiación del comercio. Hay que tener inspiración para resolver los problemas más complejos de la financiación del comercio. Tenemos que abrir los nuevos canales de financiación a las pymes y ampliar el acceso, sobre todo en los nuevos mercados. Para responder al desafío y permitir a CCI, lanzaremos una plataforma, el comercio ahora. Será una plataforma que permitirá a las MIPYMES encontrar soluciones innovadoras de comercio. ICC Now permitirá obtener productos y servicios que cambian las cosas con aliados y soluciones. Nuestro objetivo es garantizar que las MIPYMES puedan hacer frente a la transformación digital y encontrar soluciones que permitan nuevas oportunidades para las MIPYMES. La CCI actúa y hoy quiero anunciar nuestra nueva alianza con uno de nuestros aliados fundadores. CCI tiene instrumentos que permitirán dar apoyo financiero a las MIPYMES y confiamos en que nuestra alianza con los flujos de capital y otros aliados en nuestra campaña permitirá crear nuevas oportunidades concretas para las MIPYMES en todo el mundo. Tras la COVID, es evidente que las tecnologías digitales desempeñarán un papel importante para restaurar la economía mundial y crearán nuevas oportunidades económicas para todos. Esperamos trabajar conjuntamente con la OMC, con todos los aliados para garantizar que la digitalización permita reducir los costos y aumentar los beneficios para todos. Actuamos todos los días y en todas partes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, John. Ahora voy a dar la palabra al segundo ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguidos invitados, señoras y señores, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este foro. Es un tema muy importante y me complace compartir la perspectiva de Singapur sobre el comercio y los esfuerzos que realizamos en este ámbito.
Una cuestión importante debe ser cómo todos podemos surgir más fuertes de la pandemia. La pandemia ha causado un trastorno sin precedentes a la economía mundial y al comercio internacional, como se acaba de mencionar. Creo que la OMC ha pronosticado que los volúmenes de comercio se han reducido en 9% en 2020. Singapur es una economía abierta al comercio y ha habido una caída de los volúmenes de comercio de 5%. Voy a señalar la importancia de la digitalización para garantizar la continuidad del comercio y para la recuperación. Para aumentar el nivel de digitalización se requiere la participación de las empresas y la actuación en concertación. La Comisión Social, por ejemplo, han señalado que las economías directas con actividades no basadas en papel pueden permitir economías de miles de millones de dólares. Y hay que armonizar las normas, reglamentos y en 3 ámbitos importantes. Primero, hay que armonizar las políticas. Singapur ha apoyado el trabajo que lleva a cabo la OMC, sobre todo en cuanto a la iniciativa de declaración conjunta sobre comercio electrónico, en la cual participa Singapur. Es una iniciativa muy importante que permite elaborar normas, establece las referencias y normas que permitirá mejorar el comercio. Más que las normas digitales, se crearán entornos abiertos para que prosperen el comercio. Con 6 miembros de la OMC que participan activamente, esto representa el 90% del comercio mundial. Representa a todas las regiones y países en todos los niveles de desarrollo. Segundo, armonización de los marcos jurídicos. En nuestro debate, Singapur fomenta un mayor conocimiento y adopción de normas mundiales como la misión mundial para facilitar el comercio transfronterizo. Últimamente, el mes pasado, adoptamos un registro electrónico para llevar a cabo comercio electrónico. Adoptamos una ley y esperamos que otros interesados se asocien a esta iniciativa. También hay una alineación para abrir las normas y habría que contribuir activamente con organizaciones de normas como organismos dedicados a la facilitación del comercio. Por ejemplo, tenemos el honor de dirigir un proyecto sobre cómo se pueden emplear las tecnologías para llevar a cabo transferencias que cumplan con los requisitos oficiales. También la Cámara de Comercio Internacional colabora. Esta colaboración es antigua y también se tiene colaboración con el sector de bancos, el sector de comercio y otros sectores. El comercio internacional puede ser muy complejo y fragmentado porque intervienen numerosos actores. Las transacciones involucran a numerosas partes en distintos países. Por eso es muy importante que se reúnan esos principales 3 sectores para que no haya un funcionamiento fragmentado. Hoy espero que se examine blockchain, cadena de bloques, y cómo permitir mejorar la situación. Y así podemos ver cómo estas tecnologías pueden permitir llevar a cabo transacciones de manera armonizada y sin fragmentación. Hemos visto que hay varios proyectos de blockchain y Singapur participa en uno de ellos. Entonces, ¿cómo nuestro organismo apoya la digitalización? Damos apoyo a 2 tipos de documentos: transferencia de documentos de diversa índole.
y es accesible para todos y así se ayuda a las plataformas para actuar sin fragmentación y da open source y permite creación de capacidad, y para las comunidades de comercio mundial significa que se puede integrar todas estas actividades en blockchain. Yo creo que hay que responder a nuestra invitación abierta para utilizar los programas informáticos. Y hay tecnologías como Swift que tienen en cuenta en múltiples productos y también así se pueden integrar todos estos componentes. Interlocutores de plataformas diversos están utilizando estos componentes, estas soluciones para trabajar con instrumentos como este. Los protagonistas de la industria, nuestro sector de banco, también utilizan estos medios. También estamos intentando utilizar estas iniciativas para transacciones y hemos llevado a cabo un seminario. Mi organismo, IMD, ha hecho una presentación con Australia sobre cómo se puede trabajar conjuntamente para tratar sobre documentos en materia de comercio y cómo se pueden llevar a cabo de manera digital. Hemos recibido respuestas muy positivas de todos. He mencionado también la transferencia digital de documentos comerciales para llevarlos a documentos de ciudades, por ejemplo. También hay un corredor entre la tierra y el mar en Países Bajos, en una coalición de las empresas holandesas. Se llevarán a cabo estas transacciones mediante blockchain para ver cómo va a ser el futuro. En IMEDEA nosotros nos vemos como arquitectos de la economía digital de Singapur y, por tanto, constantemente intentamos ir más allá en cómo utilizar los blockchains, aparte de lo que se está haciendo ahora. Y también invertimos, por tanto, en investigación. Por ejemplo, tenemos un programa de innovación en blockchain recientemente lanzado que examina las posibilidades en Singapur en distintas industrias y creo que hay mucho que ganar de la traducción de los blockchains en la logística comercial. Es un marco importante para verificar la integridad de una persona, de una organización, de una empresa. Algunas de nuestras inversiones en innovación de blockchain demuestra el potencial y el compromiso de asegurar que el mundo está más conectado digitalmente. Como conclusión, pues, si bien el comercio y el panorama económico actual es complicado, creo que todos estamos pensando en lo que va a pasar después de la pandemia. De ahí hay que surgir más fuerte los gobiernos y las empresas. Y creo que para ello es clave avanzar hacia la digitalización del comercio, armonizar los marcos jurídicos, utilizar las nuevas tecnologías. Estos son los fundamentos para la nueva digitalización. Esto abrirá marcos como Trade Trust, open sources y la colaboración entre todos los sistemas de comercio y tecnología. Tenemos la posibilidad de influir en la digitalización y el mundo será así más fuerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por las valiosas ideas que ha dado sobre el trabajo realizado por el Centro de Comercio Internacional y por Singapur para promover la digitalización del comercio. Y muchísimas gracias también al señor Yi por su constante apoyo
porque defiende todos estos temas y los saca adelante en la OMC. Hoy tendremos ocasión de profundizar en los varios temas que han hablado, o sea que muchas gracias por haber preparado ya el panorama general de los debates de hoy. Lo apreciamos mucho y espero que esto ayude a orientar nuestros debates de hoy para ver qué más se puede hacer para promover la digitalización del comercio y convertirlo en realidad en un futuro no demasiado lejano. Nuestro primer debate de expertos empezará dentro de 5 minutos para dar tiempo a los conferenciantes a organizarse. Así que, por favor, no se marchen. Y, entre tanto, vamos a dar un aplauso virtual a los oradores. So can I invite the speakers of the first panel to turn on their camera? Por favor, enciendan la cámara, los oradores expertos invitados. No puedo. ¿Es Atul? ¿Qué pasa? Es que no me dejan conectarme. Okay, so while the technical team is looking into it, let us start because we're 2 minutes behind schedule. Bueno, vamos a empezar de todas maneras mientras se arregla este problema técnico porque llevamos 2 minutos de retraso y hay muchas cuestiones que tratar. En fin, este primer grupo de expertos lleva por título Comerciar en la pandemia, digitalización del comercio, una necesidad que hay que realizar. Este primer grupo de expertos reúne una gran mezcla de perspectivas para tratar la cuestión de la digitalización del comercio y la situación de los proyectos de LT en el comercio. Michelle Chivunga será la moderadora, es una profesional del blockchain de reconocimiento mundial, fundadora y directora general de la Global Policy House y consultora de varios gobiernos que incluyen el de Bermudas y la Unión Africana. Es reconocida como una de las 10 mujeres a la cabeza del blockchain en África y una de las 40 especializadas en FinTech for Good Global, que está relacionada con las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo que hayan invitado de estar aquí esta mañana, dice Michelle. En vista de lo que se ha dicho hasta ahora, de explicación de la situación actual, me pongo a pensar en 2019 cuando organizamos el primer foro de blockchain en la OMC. Qué tiempos, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Claro, hemos oído del impacto que ha tenido la COVID en todo el mundo. Y las repercusiones creo que seguirán sintiéndose en el mundo en los próximos años. Aunque vemos signos de recuperación, sabemos que todavía hay mucho trabajo que hacer. Doy pues solo una idea general de lo que está ocurriendo en el mundo. Por mi experiencia política, vemos que hay muchas economías que están luchando por recuperarse con herramientas digitales. Claro que estamos en un sistema muy incierto, muy complejo, y con esta incertidumbre viene las preguntas que se hacen los países de cómo hacer las cosas, de cómo cambiar. Creo que ya se ha cambiado con la aplicación de herramientas digitales y con el despliegue de la economía digital. En cuanto a cómo reconstruir mejor y en términos de creación de capacidad en general, es importante contextualizar y comprender de las lecciones que hemos aprendido de la COVID. Ya saben que hay, en primer lugar, muchísima innovación y transformación digital
que se ha demostrado, y es importante al pensar en el futuro no solo pensar en ello en el contexto de estos fantásticos instrumentos digitales, sino también comprender que en las economías tenemos muchas personas, el 50% de la población tiene acceso a Internet en el mundo, pero el 50% no, y a estos no hay que dejarlos atrás. La política global quiere acabar con la brecha digital, dar formación digital a todo el mundo, para que todo el mundo pueda participar en la recuperación y el disfrute de los nuevos logros. El comercio necesita esta inyección de confianza, de transparencia, que permite la cooperación en todo el sistema del comercio mundial. Es importante para la recuperación y para reconstruir mejor. Para ello es indispensable que haya más colaboración en el mundo. Las vacunas, por ejemplo, vacunas que tienen que ser accesibles para todos y otras innovaciones. Esto lo hemos visto en la economía. Muchos países tienen sistemas que impulsan las estrategias y los buenos sistemas han podido mitigar la crisis y están avanzando para superar estos retos. Creo, pues, que impulsar la digitalización es algo indispensable y ya está haciéndose. Muchos actores de nuestra industria, sobre todo en el espacio blockchain, lo está haciendo. Yo trabajo en esto desde hace mucho tiempo y me doy cuenta de la transición, del crecimiento, del movimiento, pero es absolutamente fundamental que empiece a haber una escala de estas soluciones. Y con este breve resumen, creo que este es el momento. Sabemos cuáles son los problemas, por ejemplo, para acceder a la financiación, lo han explicado ya otros oradores. Es hora de que impulsemos el comercio porque esto es lo que mueve el mundo, es la avenida que crea, la vía para crear trabajo para todo el mundo. Empecemos pues a invertir en el comercio y a innovar en el comercio. Llevemos al comercio al siglo XXI. Las normas que han de armonizarse, que todo el mundo se una. El tiempo del comercio ha llegado y me interesa mucho escuchar a los expertos invitados hoy. Es impresionante el talento que han reunido. Cada uno de ellos va a explicar cuáles son estas nuevas soluciones digitales emergentes que se pueden utilizar, que ya se utilizan para hacer frente a los problemas de la COVID. Algo que me fascina cuando me presentaron al grupo de expertos por la diversidad, para empezar, esta diversidad de personas, no solo de orígenes, sino de la experiencia que trae, de los conocimientos que posee. Por ejemplo, Neta Corin es la cofundadora de HealthSign.org, una de las mayores empresas de infraestructuras de blockchain. Y luego tenemos naturalmente a James Zhu, que es de Louis Dreyfus, bien conocido por el trabajo que realizan en agroalimentaria, sobre todo. Van a oír a otros colegas también. Ava Schubert, director general de Dorae, va a hablarles de datos. Es una gran especialista. Y Atul Patel, que es de Ledgers, y explican cómo el comercio puede beneficiarse de la digitalización. Nos interesará mucho escuchar su experiencia del mundo entero. Y finalmente, alguien a quien conocen muchos de ustedes, Dipesh Patel, que es el jefe de redacción de Trade Financial Global. Bueno, tenemos grandes retos. La COVID ha sido algo brutal. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, ahora, por ejemplo, la estrategia de las vacunas. ¿Cómo va a... ¿Qué es lo que va a suponer?
¿Podría Neta hablarnos de su mundo? ¿Cuáles son las oportunidades para que el blockchain desempeñe su papel, sobre todo en cuanto a la distribución de las vacunas en el mundo? Gracias. Gracias, Michelle. Me alegro mucho de estar aquí. Nosotros somos una infraestructura digital pública. Utilizamos todos los sistemas a que llegamos por consenso. Mi empresa es una fundación que yo fundé. Piensen que, de hecho, la plataforma de la cadena de suministro basada en blockchain es un primer ensayo, el primer momento en que ha habido un incentivo para este tipo de blockchain. Todo el mundo quiere distribuir bien la vacuna a su población para evitar daños económicos y sanitarios. Aquí en la pantalla verán cómo está la situación hoy de la cadena de suministro. Cada fabricante da su propia solución. Ven que los participantes que quieren trabajar con ese fabricante tienen que integrar sus plataformas a la del fabricante. Huelga decir que muchos utilizan la misma plataforma, o sea, que cada distribuir tiene que duplicar el proceso con cada uno de los fabricantes con que trabajan. Y esto es lo que complica todo el sistema. Otro problema es que no cabe aquí la supervisión de la autoridad. No se puede conectar cada sistema. Y aquí There we go. Okay, great. So let's talk a little bit about the pain points. Bueno, hablemos de los puntos dolorosos que queremos resolver. Hace pocos meses que están en el mercado las vacunas y ha habido problemas. En Estados Unidos 20 millones de lotes fueron seguidos manualmente. Y sabemos que cuanto más tiempo pase, pues más perfeccionados estarán los sistemas de cadena de suministro. Sabemos qué es lo que no funciona bien. Por ejemplo, en China, en este último mes, la policía ha detenido a 80 personas que participan en una red de falsificación de vacunas y confiscó las ampollas, varios millones de ampollas. ¿Cómo puede añadir valor el blockchain? Como ven ustedes, el blockchain da una excelente información a que todo el mundo puede conectarse. Es una única infraestructura que permite que todos los que puedan estar conectados con todos los demás. Todas las autoridades competentes pueden ver los datos, cosa que de otra manera no ocurriría. Cada ampolla que sale del fabricante tiene un código. El código tiene la posibilidad de determinar la temperatura, o sea que se puede rastrear la validez y la eficacia de cada ampolla desde el momento en que sale de la fábrica hasta el momento en que es inyectado. Además, cómo se accede a los datos. Los estados tienen... Se puede saber si los estados funcionan bien, si las ampollas han sido almacenadas a la temperatura correcta o si se desapareció uno de los lotes y fueron reemplazados por una falsificación. Hay tantos problemas de cadena de suministro, los productos robados, el mercado gris, las falsificaciones. Todo esto sobre la vacuna, pero hay otras cosas que el blockchain puede mejorar, no solamente las vacunas, sino también otras industrias. Por ejemplo, hoy es bien sabido que muchos suministros médicos que llegan a los hospitales no son utilizados porque el hospital pierde su rastreo. Dice que el 40% llegan en realidad
a la sala de prácticas, sala de tratamientos. No solamente para COVID, sino para otros tratamientos también esto es importante. Hemos de inspirarnos a nivel global. Este es el momento de prepararse para la próxima pandemia que seguramente va a producirse y esperemos que cuando se produzca y a nivel global sepamos cómo tratarlo. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Estupendo, neta, excelente este panorama general y vemos cómo empiezan a cambiar cuando introduce usted estas nuevas ideas de la cadena de suministro. Hay muchas empresas que empiezan a estudiar sobre todo en torno a la distribución de vacunas y cómo se puede utilizar la tecnología de blockchain y no solo blockchain, sino, por ejemplo, los dispositivos IoT que se pueden utilizar. Y en esta combinación de tecnologías y de gestión, pues el control de temperatura, lo que sean, para asegurarse de que están bien almacenados, conservados los lotes de vacunas. Si alguien está interesado en preguntas, puede poner en el chat, pero entre tanto voy a pasar al siguiente orador. Veo que hay muchos comentarios sobre datos, sobre cadenas de suministro, sobre blockchains, pero vamos a escuchar primero a James. James, que sabemos que ha conseguido asegurar con sus empresas que funcionan las cadenas de suministro en lo que es su especialización, la industria agropecuaria. ¿Qué ven ustedes en términos de propósitos sobre este espacio, etcétera? Gracias. Muchas gracias. Para mí esta es una gran oportunidad para explicar el mundo de los usuarios. Ante todo, voy a hablar un poco de cuáles son nuestra pertinencia, nuestra experiencia y los retos con los que nos enfrentamos, sobre todo desde la pandemia. Nuestra empresa es un gran mercader, se fundó en 1981. Nos hemos desarrollado en los últimos 170 años para para expandir toda la cadena de suministro en varias líneas de producción. Azúcar, café, algodón, arroz, fruta y zumos y el mercado global. Nuestro alcance global y nuestra red atiende a consumidores y clientes del mundo entero y siempre procuramos entregar el producto que se necesita en el lugar que lo ha pedido a tiempo, de manera segura y digna de confianza y a tiempo. 80 millones de toneladas métricas desplazamos nosotros el año pasado en el mundo. Durante la COVID-19, según mi experiencia, la pandemia ha perturbado la logística y ha planteado retos logísticos en toda la cadena de suministro. Esto destaca la importancia de utilizar la tecnología para la resiliencia del comercio mundial y el papel clave para asegurar la continuidad de las cadenas de suministro. De hecho, también la crisis ha acelerado la digitalización y en este contexto nuestra empresa ha conseguido operacional la gestión de riesgo, los conocimientos, la comprensión del mercado para mantener en marcha las cadenas de suministro de alimentos con capacidades analíticas que incluyen blockchain, inteligencia artificial, automatización robótica, que mejoran la eficiencia, la colaboración y la estabilidad. Somos la primera empresa de la industria
que utiliza plataforma de blockchain para un envío de soja que hicimos con clientes chinos. Venía el envío de Estados Unidos y trabajamos con asociados para utilizar la plataforma, que fue una demostración de éxito de cómo se puede utilizar la tecnología para apoyar el comercio, mejorando la eficiencia y asegurando la transparencia, así como la autenticidad de los flujos del comercio para acelerar la velocidad y mejorar todo el sistema. También nuestra empresa de zumos utilizó el blockchain trabajando con un supermercado holandés que utiliza toda la plataforma para que los consumidores puedan recibir toda la información en toda la cadena de suministro. Un excelente ejemplo también. Esta fue la base para lanzar una iniciativa conjunta con nuestros interlocutores industriales para modernizar todas las operaciones de blockchain en toda la industria, utilizando tecnología de blockchain para mejorar el sistema. Los transportistas, los compradores, los vendedores, los productores, lo que puede cubrir, pues, todos los actores, desde los agricultores hasta los consumidores. Al cabo de 2 años de cooperación en el trabajo de una nueva plataforma de blockchain fue lanzada en febrero de este año como SNA. Su principal propósito es cubrir productos básicos como, por ejemplo, maíz o soja de Brasil a varios destinos con cientos de usuarios de 30 entidades del mundo. Y todas estas empresas han recibido formación para utilizar la plataforma. Queremos ahora ampliar la red de datos haciendo que entren más participantes, más actores industriales sobre todo, y más participantes en toda la cadena de valor. Y pensando ya en el futuro, nuestra empresa seguirá invirtiendo en las nuevas posibilidades que aumentan el valor para nuestros clientes, nuestros interlocutores, desde el origen hasta el destino, creando datos mundiales de datos para la protección de los productos básicos, sobre todo para lo que son alimentos, alimentación humana y de ganado, etcétera. Esto nos va a ayudar más adelante, si les interesa, poder ver cómo hemos mejorado la eficacia, la transparencia, la seguridad de los datos, que garantiza la autenticidad del comercio y cómo el mundo puede beneficiarse de una cadena mundial de los productos alimentarios en todas partes. Gracias, muchas gracias. Muy interesante su observación general. Vamos a pasar al siguiente oradores porque tenemos muchas preguntas que hacer. Pero primero una pregunta. Sabemos que hay mucha interacción en toda la cadena. ¿Cómo convencen a sus interlocutores en los círculos empresariales a que registren cómo asegurar que utilizan las mismas definiciones de datos, por ejemplo, y que los datos sean comparables? ¿Tienen ustedes alguna experiencia al respecto? ¿Cómo consiguen que gente distinta colabore sobre esa base? Dirijo la pregunta a Virginia. Adelante. Pues si quieren contesto, efectivamente. Bien. Pues esta es efectivamente la parte más complicada de nuestro blockchain, porque varias partes que no tienen necesariamente confianza en nosotros tienen que colaborar, conseguir también la colaboración del gobierno. Pero seguramente por eso no vemos que haya muchos sistemas de blockchain. Y una de las razones que mencioné en mi presentación es que la cadena de suministro da un incentivo global para cooperar. Esta es quizá la respuesta de cómo se impulsa a lanzar entre todos el sistema. Porque
con este incentivo que todo el mundo más o menos tiene para asegurar la seguridad de la población, del país. Los obstáculos políticos muchas veces son difíciles de superar. Esta es una cuestión que nos planteamos en la industria. Pues sí, efectivamente, y en términos de lo que pensábamos de la protección de datos, lo que le decía antes, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo aseguran que haya un nivel suficiente de protección de datos? Blockchain ya tiene un buen sistema de codificación, de cifrado, y de hecho hay un sistema que da permiso de lo que la gente puede ver. Los suministradores pueden ver cierta información, otros, los reguladores, no toda la información es transparente para todos. Y yo creo que esto ya da cierto nivel de confianza y seguridad para los participantes. Sí, tiene toda la razón. Efectivamente, Neta, cuando pensamos en la respuesta de protección de datos, esto es una de las cosas que se me ocurre inmediatamente, son las leyes sobre los datos. Es muy importante ahora que la gente está cambiando un poco de actitud y están pensando en este programa de digitalización, cómo se aplican las leyes sobre la protección de datos. Es algo muy importante. Y cómo impactará también en cómo se comparten los datos. Bien, están llevando muchas preguntas, pero también quiero presentar a mi siguiente orador. Voy a presentar a Ava. Ava hace abierto muchos campos distintos, pero quiero que nos hable de cómo tratamos estos retos de interoperabilidad para que podamos aprovechar los resultados de esta superación de obstáculos. ¿Y cuál ha sido su experiencia durante la COVID y cómo han navegado ustedes en este espacio? Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Emmanuel. Y muchas gracias al equipo de la OMC por incluirme y a Dore. Esta es una gran conversación. Algunas de las cuestiones que se han recalcado requieren un buen diálogo. Michelle, tú has puesto el dedo en lo más importante, la interoperabilidad. Para comprender estas cuestiones de interoperabilidad, tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto es lo que cambia todo. Una sonrisa puede ser distinta según la situación y el contexto de la interoperabilidad en el comercio es muy amplio. Tenemos, por una parte, empresas muy sofisticadas, con muchos medios para invertir. Se ha hablado anteriormente sobre el trabajo de Dreyfus. Como usted había mencionado, Michelle, tal vez no tenemos un contexto digital, pero muchas empresas, grandes y pequeñas, desean llevar a cabo las cosas como saben hacerlo, porque la digitalización tiene riesgos. Entonces hay que tener en cuenta el gran contexto de la digitalización y el comercio. Tenemos que pensar sobre el contexto. En Dore escuchamos a nuestros clientes, les escuchamos para saber lo que requieren. Entonces, nuestro enfoque en lo que se refiere a Distributed Ledger gira en torno a ciertas cuestiones, por ejemplo, medicamentos que se requieren. Las empresas que utilizan Adore pueden informar sobre de dónde provienen los aportes en productos. Es importante, proveniencia, seguimiento, pero cuando elaboramos un sistema que puede tener en cuenta todo este sistema, nos hemos dado cuenta que hay otras herramientas que podemos utilizar, teniendo en cuenta el contexto, comunicando con nuestros clientes. Y también se ha hablado sobre la digitalización más ampliamente, lo que puede hacer para el comercio y el comercio electrónico. Un ejemplo de Dore, teníamos un cliente que empezó a utilizar nuestro sistema porque querían supervisar los inventarios
porque había algunos problemas y utilizaron a DORE con éxito. No, tenía que tener un inventario armonizado y tenían que utilizarlo para generar automáticamente documentos y cambiar incluso algunos de los procesos de suministro, porque tenían aspectos de digitalización en DORE. Se podían hacer cosas de manera distinta y podían ver algo que requería una gestión amplia. Y esto lo permitió el Capital Ledger y se puede hacer mucho con estos medios. En cuanto a Distributed Ledger, tiene su propio contexto, tiene funciones para hacer las cosas, los conocimientos para hacer las cosas. He mencionado algunas de las funciones en torno a estabilidad, estructura de datos. En las funciones futuras, la interoperabilidad de los distintos sistemas hay que tenerlos en cuenta. Se tiene bastantes elementos y interoperabilidad significa cómo los distintos blockchains pueden comunicarse, cómo se pueden transferir datos de uno a otro y requieren una estructura de datos y protocolos. Las cosas se están haciendo como la elaboración de normas y se está adoptando un lenguaje común, pero tiene que haber acuerdo sobre quién es quién, es decir, las identidades digitales. Y se va a hablar sobre este tema. El contexto nos permite comprender en dónde nos encontramos y la interoperabilidad nos permitirá dirigirnos al futuro. El futuro en donde todo es más eficaz, automatizado, etcétera. Pero no simplemente se requiere una interoperabilidad tecnológica, se requiere una interoperabilidad de la política y se va a hablar sobre esto. Porque una máquina no funciona mejor de los parámetros que se le integran. Hay muchos ámbitos en la OMC que requieren trabajo. La situación es difícil y hemos visto que cadenas de suministro se han convertido en sistemas deficientes. Ha habido problemas en envíos y cómo se armonizan las actividades a través de las fronteras. Esto puede permitir una armonización a través de Distributed Ledger. En cuanto a la pregunta de Virginia, es precisamente de lo que se trata. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a encargarse de transmisión de datos? Se requieren incentivos para adoptar la tecnología y pasar al siguiente nivel. La necesidad de interoperabilidad entre los encargados de política y los sectores de tecnología. Requerimos una cooperación. Sí, usted entiende lo que quiero decir. Sí, le entiendo completamente. Y con la interoperabilidad nos enfrentamos a varios problemas, no solamente interoperabilidad automática cuando se trata de blockchain, con la interoperabilidad entre contratos inteligentes hay algunas dificultades. Entonces, podemos lograr añadir valor. Se va a examinar esta cuestión como la integración de IP y para garantizar que esto se haga de manera eficaz. Y uno de los ámbitos en cuanto a reglamentación, garantizar que los encargados de política y garantizar que la colaboración se lleva a cabo en todos los sectores, entre los gobiernos, los bancos centrales, etcétera, para llevar a cabo un debate sobre cómo garantizar un cierto nivel de interoperabilidad cuando se trata de comercio internacional. Esto tiene que ver sobre cómo podemos garantizar interoperabilidad entre países, cómo se pueden tratar cuestiones en materia de facturas y pagos, etcétera. Ahora, antes de pasar al siguiente orador, y otros oradores también pueden acudir al chat
y tratar sobre estas cuestiones y pueden ustedes responder algunas de las preguntas que se plantean. ¿Por qué? ¿Por qué el blockchain? Hemos hablado de encriptado, la criptografía. ¿Y por qué? ¿Por qué el blockchain? Hemos hablado sobre estas cuestiones. Se puede llevar a cabo mediante sistemas tradicionales, bases de datos. ¿Por qué el DLT es tan importante, sobre todo en el contexto de datos? El mundo gira en torno a datos. ¿Por qué el DLT? ¿Qué se puede hacer para garantizar la protección de los datos? Sí, voy a responder. La naturaleza de la estructura de los datos, hashing, y el nivel de encriptado es algo que se puede calibrar cuando se elaboran los sistemas. Esto es distinto a las bases de datos tradicionales. Es un tipo de base de datos. Y en una base de datos como esto se requiere alguien que lo administre a nivel central. Si contamos con un sector confiable de la OMC en donde todos los miembros de la institución pueden acudir a esa organización que cuenta con esa base de datos y suministra servicios, muy bien, eso funciona bien. Los riesgos con alguien centralizado es que debe contar con la confianza de todos y debe dar los recursos para administrar esta herramienta. Y teniendo en cuenta los antecedentes de la innovación, cuando tenemos actores muy centralizados que actúan como administradores de infraestructuras claves tecnológicas, corre el riesgo de que haya retraso en la innovación. Podemos observar algunos gobiernos. Algunos gobiernos tienen sistemas de ventanilla única electrónicas y dan muchos recursos y es probablemente muy costoso mantener estas estructuras. Hay límites a la cooperación. ¿Quién puede ser esa autoridad central confiable que administra los portales? Y hay que preguntarse, ¿qué es un documento verdaderamente correcto? Deben existir, deben contar con los recursos. Y es mucho más sencillo tener en cuenta los incentivos de los actores más pequeños para que puedan crear las infraestructuras que los conectan. Muchas gracias, sí. Yo tengo en cuenta el tiempo que tenemos y tenemos muchas preguntas. Atso, usted ha hecho un trabajo muy importante en todo el mundo en cuanto a digitalización de la cadena de suministro, la digitalización. ¿Puede usted darnos algunos ejemplos de su trabajo? Y le felicito por su éxito reciente. ¿Cómo podemos tener en cuenta lo que usted está haciendo? Usted y su servidora participamos en una conferencia en Sudáfrica y he oído hablar mucho de su trabajo y su ayuda a los bancos en el mundo. En cuanto a la transición, ¿puede hablarnos usted sobre sus ideas? Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Emmanuel, por invitarnos. Tengo el privilegio de estar aquí. Estoy en Singapur y voy a hablar sobre el punto de vista de Singapur, lo que se está haciendo. Se ha hablado sobre normas. Tenemos un trabajo muy interesante aquí en Singapur. Estoy en el centro mismo de Singapur. En cuanto a la presentación, lo que son DLT Ledgers. Se trata de una plataforma de blockchain a la que uno se puede conectar. Hemos determinado cómo puedo reducir los retrasos y cómo puedo llevar a cabo las transacciones en la cadena de suministro y los distintos tipos de comercio que se pueden llevar a cabo y lo que se hace entre Asia, África
You've gone a bit faint toward. Ya no se le oye, se ha desvanecido el sonido. ¿Me puede oír mejor? Sí, le oímos mejor. Sí, sí, estaba diciendo, ¿cómo se mejora la eficacia reduciendo el costo de financiación en materia de comercio? Se trata de optimizar las cargas de trabajo para todos los asociados y reducir la utilización de papel y utilizar el correo electrónico. En Singapur tenemos una ley al respecto. Es un buen punto de partida. Es una buena noticia, pero muy pocos países lo están llevando a cabo. Hay que garantizar que se obtiene apoyo, pero hay que tener los distintos niveles para que se pueda hacer comprender a las empresas los beneficios. De eso se trata de Ledgers. Y muchas gracias por darnos apoyo y por agradecernos por este trabajo. Tenemos la capacidad de la plataforma y tenemos el personal que trabaja en esa plataforma. Trabajamos con la empresa que trabajan con los DLT Ledgers y las distintas plataformas. Este es el espacio en el que nos encontramos y, como ya ha dicho el orador anterior, tener en cuenta los parámetros en torno a los cuales vamos a trabajar y complementar esos parámetros para llevar a cabo contratos inteligentes y a los cuales se pueden conectar los clientes para gestionar los flujos y también dar una plataforma a los bancos y las instituciones para llevar a cabo sus actividades con los exportadores e importadores. Y mucho tiempo se dedica a actividades de empresa, en la comprobación de documentos, pero muchas actividades se pueden digitalizar para ahorrar tiempo. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos en conjunto con los distintos interesados colaborando. Incluso se puede empezar entre dos interesados y pueden asociarse un mayor número de asociados. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Una plataforma de colaboración de LT Ledgers, reemplazar los correos electrónicos, los WhatsApp, reemplazar algunos aspectos. Es el ámbito en el que trabajamos. Hay distintas empresas y entidades que se dirigen a otras empresas, pero la dificultad es a quién se está uno dirigiendo. A veces se dirige uno a un asociado o de distinta índole. ¿Y cómo se puede lograr una verdadera cooperación entre los distintos interesados? No es únicamente un DLT Ledger, es la combinación de aprendizaje electrónico, una infraestructura completa, disponible y fácil de utilizar, una aplicación que pueda utilizarse. Se ha dicho que únicamente 2% del comercio actual se basa en estas técnicas. Entonces no se trata tanto de la tecnología, sino se trata de puedo hacer que sea fácil este trabajo de forma móvil. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Por eso la colaboración es importante, no tanto como ledger de blockchain. Siguiente. ¿Cuál es nuestra opinión sobre los distintos ámbitos en los que podemos trabajar
conjuntamente desde el punto de vista empresarial. ¿En qué casos trabajamos? Por ejemplo, documentos de embarque o cualquier tipo de documentos que se utilizan. Y se requiere también seguimiento. Y también tenemos en cuenta la eficacia y reducción de costo. Cualquier programa informático debe permitir reducir costos y aumentar la eficacia. Y si lo logramos, pues es una buena solución. Y por último, vivimos en un mundo en donde hay un enorme número de pymes que no tienen realmente acceso a financiación. Trabajamos estrechamente con el CCI y estamos trabajando muy estrechamente con otros protagonistas para que todos tengan acceso a este contexto alternativo que no lo resuelven los bancos, porque actualmente Singapur tiene varias alternativas de financiación. ¿Cómo se puede ampliar todo esto a las pymes? Última diapositiva que trata sobre los distintos casos y las distintas actividades que podemos llevar a cabo con los clientes. Hablamos sobre comercio, se dice que hay distintos tipos de comercio, distintos tipos de destinos y distintos niveles de autenticidad. Es decir, que no todo se hace desde un principio. Se trata de adopción. Tenemos mucho trabajo que llevar a cabo sobre estas opciones y nos complace que nuestros clientes trabajen en la adopción y hay que tener en cuenta el valor. Si alguien quiere pagar por sostenibilidad, muy bien. Es decir, que tiene que tener sentido económico y hay que tener en cuenta los distintos casos. Las empresas invierten mucho en sus sistemas digitales, pero no se responde a todas las preguntas. ¿Cómo se puede automatizar todas las actividades? ¿Cómo se puede utilizar el seguimiento de la financiación? Es un tema que tiene que ver cómo se da seguimiento y cómo se garantiza que se está trabajando con otros asociados en cuanto a financiación, en cuanto a la creación de redes, permitir a las empresas desarrollar redes y conectarse con. Trabajamos conjuntamente con otras redes y cómo puedo fomentar la interconexión de las redes y por lo menos lograr un 2% en este ámbito. Muchas gracias. Usted ha tratado numerosas cuestiones sobre adopción, sobre fomentar la confianza, llevar a cabo comercio digital. Usted ha hablado sobre esto y también se trata de las pymes. En muchas ocasiones hablamos sobre lo que puede hacer el blockchain, pero no se trata de la blockchain en aisladamente. Hay que combinarlo con tecnologías para añadir valor y garantizar que este valor añadido beneficia a las MIPYMES. Tenemos en cuenta el tiempo que nos queda. Hablamos a menudo sobre cómo los bancos no están orientados a las pymes y por qué no estamos innovando para que podamos dar apoyo a los bancos. Tenemos que tener en cuenta los créditos, préstamos, requisitos en materia de capital de los bancos, pero es muy importante que las empresas puedan tenerse en cuenta y hay que tratar de innovar.
cambiar las cosas y tener en cuenta ideas. Tenemos que ver más allá de los medios tradicionales. Usted ha hablado de un porcentaje de digitalización en el comercio y hay que pensar de maneras innovadoras, pensar en otras oportunidades en materia de financiación. Hablo de centralización de financiación, es decir, cuestiones que se plantean y se ha dicho que el Bitcoin es una nueva moneda que se utiliza en el comercio. Es decir, hay que conversar sobre todos estos temas y determinar qué alternativas se tienen. Y hay que reglamentar en torno a estas alternativas para que se pueda prestar servicios a esos mercados en Asia, en África. En 80% de las pymes hay que tenerlas en cuenta. Siguiente orador, Dipesh Patel, que ha hecho un gran trabajo y ha llevado a cabo sensibilización sobre comercio y otras oportunidades en cuanto a financiación del comercio. Hablamos mucho de este tema, 1,5, 1,6%, una brecha que sigue ampliándose, pero al mismo tiempo hay nuevas formas innovadoras de financiación. Existe una oportunidad, Dipesh, de examinar más esta cuestión en cuanto a las alternativas de financiación, cómo podemos digitalizar, pero también innovar la financiación de comercio, cómo podemos ampliar los mercados, cómo podemos dar apoyo a las pymes. Por favor, Dipesh Patel, háblenos sobre el trabajo que está usted llevando a cabo en cuanto a los proyectos de financiación del comercio. Gracias, Michelle. Gracias. Es excelente el debate que estamos llevando a cabo y estamos fomentando el uso de blockchain y el trabajo de este grupo es excelente. ¿Cómo se puede dar apoyo a blockchain? Hay que garantizar inclusividad, transparencia en cuanto a productos como soja, y hay que tener en cuenta los sistemas que se establecen para reducir los atrasos y la financiación de las MIPYMES a través de plataformas. En cuanto a lo que usted ha dicho, ¿en dónde está la innovación y se está llevando a cabo? Y sí, la presentación va a demostrarlo. Yo creo que el mundo es muy distinto que el mundo del final del siglo XIX, cuando publicamos tabla periódica y se ha acelerado el progreso y, sin embargo, ha surgido la COVID-19 y tenemos que considerar las amplias consecuencias a pesar de los últimos éxitos en cuanto a vacunación. Tenemos que ver específicamente el DLT en el comercio en el último decenio. Esto se basa en la publicación que Manuel Gahn en la OMC y yo lanzamos en noviembre intitulado Blockchain y DLT en el comercio, en donde nos encontramos. Y como se ha discutido hoy, estamos viendo que hay un progreso. Hemos cuantificado este progreso hace algunos meses. Hemos publicado un informe actualizado sobre el entorno en cuanto al DLT en el comercio internacional. Y quiero dar algunas ideas sobre las principales conclusiones y que quiero presentar hoy en este foro sobre comercio mundial y blockchain. Se llevó a cabo una encuesta entre empresas en el ámbito del espacio DLT y hemos podido comprender el impacto que ha tenido la pandemia en cuanto a los proyectos DLT. Como pueden ustedes ver en el diagrama al derecho, preguntamos a 54 personas cómo la pandemia ha tenido consecuencias en cuanto a DLT de conformidad con la encuesta mundial 2020 sobre finanza de comercio. Se ha indicado que la mayoría de las empresas se han beneficiado de los planes DLT
como consecuencia de la pandemia. Los bancos, las empresas han tenido que encontrar soluciones digitales aceleradas para mantenerse activos. La encuesta sobre el impacto de la COVID-19, hemos procurado comprender algunos de los desafíos a los que se enfrentan las empresas. Intentan encontrar soluciones, como ven ustedes a la izquierda. Es interesante saber que las dificultades jurídicas son las principales dificultades. Este es un gran desafío en cuanto al despliegue de las soluciones. Esto tiene que ver con la falta de claridad jurídica y permitir un marco regulatorio adecuado. El Centro de Comercio Internacional señaló que al luchar para superar los retos de la pandemia, la mayoría de los bancos no han recibido un apoyo significativo de las autoridades para facilitar el comercio en términos digitales. Si la industria quiere verdaderamente lograr una buena transición en un mundo digital, en parte será mediante el desarrollo de la reglamentación sobre la DLT, que tiene que estar a la altura del avance tecnológico. Las autoridades gubernamentales y los políticos del mundo tienen que empezar a hacer frente a estas leyes que muchas veces están anticuadas y que suponen una carga para los que quieren llevar el comercio al futuro. Aquí ven ustedes la tabla periódica, cómo las entidades pueden incluir de nuevas maneras que antes hubieran sido posible. Hay muchos proyectos que miden el progreso realizado constantemente para lograr los objetivos de la industria digital. Ay. Esta versión actualizada se centra también en la digitalización del DLT en el comercio. Lo hemos dividido en proyectos de 7 categorías: financiación de cadena de suministro, financiación del comercio, conocer al cliente, seguros, digitalización de documentos comerciales de DLT, transporte marítimo y logística, cadena de suministro y toda una categoría miscelánea de proyectos que no encajan fácilmente en ninguna de las secciones. Igual que la lección anterior, cada proyecto se presenta con la tecnología que supone, así como la evaluación de su fase de madurez. El momento de la primera publicación, en noviembre de 2019, la media de madurez en todos los proyectos estaba entre 2,3 de un total de 5. 1 representa la fase de prueba de concepto y 5 representa que ya está bien establecido. En noviembre de 2020, al cabo de casi un año, por tanto, la madurez había subido a 3,3 como media, o sea que el proyecto medio se encontraba entre las primeras fases de producción y entre estar ya totalmente operativo. Este aumento en el indicador de madurez general indica que, a pesar de algunos problemas que han conocido ciertas iniciativas individuales, la industria en general ha ido progresando de forma segura en todas partes. Entonces, ¿cuáles son uno de los principales retos que tiene el DLT y las iniciativas comerciales en su búsqueda de economía de escala? Pues, según las encuestas realizadas, es la falta de normas. No solo esto, sino que también desempeña un papel importante al exacerbar algunos otros retos que ha encontrado la encuesta, por ejemplo, los aspectos jurídicos o regulatorios. Para ayudar a hacer frente a los retos creados por la falta de normas, hay que dar un paso importante y necesario, que es elaborar y aplicar normas digitales aceptadas en el mundo entero. Para ayudar a arrojar luz sobre la situación en que se encuentran las iniciativas de normalización en el espacio, esta nueva publicación identifica y examina varios de estos proyectos. Algunos proyectos de normalización se centran en sectores particulares y otros más general. Algunos se
son lanzados por organizaciones internacionales, otros por empresas privadas. En el cuadro se da una visión resumida de algunas de las iniciativas claves en el espacio. Para saber más sobre estas iniciativas, tiene que leerse toda la publicación. Toda deliberaciones sobre normalización en el comercio digitalizado del mundo no estaría completa sin mencionar la importancia del trabajo regulatorio de crear una intersección en las medidas que se hacen. Muchas gracias. Bueno, voy a dar la palabra a todos los oradores que han participado hasta ahora porque hay muchas preguntas que se han hecho en el chat. Lo otro que quería decir es que en las sesiones siguientes seguramente se podrán tratar algunas de las cuestiones. Lo que ha preguntado Luis son los cambios en torno a los conocimientos de embarque y la digitalización, pero esto se va a tratar más a fondo en otra de las sesiones. Es verdad que innovar en torno a los documentos supondrá una gran diferencia, pero no son solo los documentos. Ha habido una cuestión que se centra no solo en el documento, sino en cómo se puede innovar y mejorar los contratos para digitalizar, por ejemplo, otros elementos, pero cosas como CalDAI. Pero hay una cuestión que me parece especialmente interesante. Alguien ha preguntado ¿en qué fase del viaje se encuentran los países del mundo en términos de digitalización, sobre todo en términos de ventanilla única? Los miembros de la OMC responden a la idea de innovación. Me dirijo a todos los oradores, todos los expertos. Cuando yo hablaba al principio del blockchain, la gente me miraba como si estuviera loca. ¿Y ahora está cumpliéndose lo que prometía el blockchain o todavía hay gente que tiene tantas dudas al respecto? ¿Qué les parece? Michelle, ¿me permite intervenir? Seguro que todo el mundo tiene muchas ideas al respecto, pero a mí me parece que, bueno, hay el blockchain actual y el blockchain del futuro. Algunos dirán, bueno, el blockchain no está cumpliendo, pero sí que está cumpliendo. Ahora mismo ya está haciendo muchas cosas en cuanto a la naturaleza temporal de la estructura de datos. ¿Qué se puede hacer al respecto, aunque no tengamos aún conexión entre nuestras islas digitales para abrir el potencial que tienen los pequeños contratos, por ejemplo? Porque falta la obligación jurídica de muchos países. Pero como todavía hay mucha curva de recompensa para el futuro, es que no significa esto que no tenemos que preocuparnos, pues es como decir que el Internet no es un gran instrumento, una gran herramienta, porque el 50% todavía no tiene acceso a Internet, pero el 50% sí, hay que aprovecharlo. Bueno, una de las cosas que hace mi fundación es trabajar con los gobiernos para explicarles el valor añadido de la tecnología blockchain. Y he visto que muchos querían aprender y hemos ejecutado un gran proyecto piloto en uno de los grandes bancos mundiales de desarrollo. Pero creo que los gobiernos e instituciones tienen que dar ahora un gran salto. Se trata de superar los obstáculos políticos para que todo el mundo quiera cooperar en una plataforma, pueda hacerlo con varias partes interesadas, muchas partes interesadas. Dentro de 10 años o 5 años después, la tecnología seguramente será mucho más prevalente que ahora.
will push us in that direction. Y tal vez una crisis como la que estamos atravesando nos impulsará en este sentido, pero no vemos que los gobiernos ahora estén muy entusiastas. Singapur tiene una alianza digital, como se llama, con 17 países. Son gobiernos que tienen muchas ganas de pasar a la era de la digitalización del comercio. Es un sistema que funciona desde enero de este año. Hoy es mucho más fácil automatizar el comercio. Y incluso podría haber el equivalente de la ventanilla única. Además, el Comité Económico de ASEAN o una ventanilla única de ASEAN podría funcionar si están de acuerdo en colaborar en este acuerdo. O sea que soy algo más optimista que neta, porque pienso que podría haber una serie de países de origen y de destino que se unieran para sacar adelante. No me refiero al blockchain, me refiero a los procesos que han de crear los países y adoptarlos. El blockchain es una combinación de tecnología que hace que la solución funcione. Y me parece que hay países que tienen que hacerlo, que los países tienen que hacer lo necesario para que esto funcione. De hecho, no es tanto el blockchain, porque si hay un acuerdo entre dos países, pues la tecnología ya existe, o sea que no tenías que hacer nada. James, un momento, antes de darte la palabra, como nos está terminando el tiempo, voy a darte la palabra para la última intervención a guisa de clausura. Y me gustaría que utilizaras alguna palabra que nos dé la clave del futuro. Estamos tratando verdaderamente un mundo descentralizado, con distintas tecnologías emergentes. La COVID nos ha mostrado, entre muchas otras cosas, que la economía digital tiene mucho que ofrecer, pero no puede funcionar sola. Necesitamos una claridad regulatoria de los reguladores, de los gobiernos. Creo que los dos mundos de economía digital y tradicional pueden coexistir. Piensa en el continente de África y los cambios políticos que hay allí con la zona de libre comercio. Hay mucha conversación allí sobre cómo unirse y utilizar esta combinación de tecnología, como decía. Hay mucho impulso, me parece fantástico y yo soy muy optimista, siempre lo he sido, en cuanto a blockchain y los activos digitales, porque ahí veo un futuro. Hay mucho que hacer al respecto. Pero bueno, para resumir, gracias a todos por las preguntas. Tenemos que dar la palabra sí, tenemos que dejar el espacio para la siguiente sesión, pero antes le doy la palabra a todos para que presenten su intervención final. Una palabra, colaboración. Ya nos hemos lanzado en proyectos de colaboración, en blockchain, la tecnología necesita tener la colaboración del mundo entero. Neta, yo diría transparencia. Knowing what's going on in large organizations or in governments, and I think blockchain is Hay muchas cosas que no conocemos bien. Yo creo que el blockchain como tecnología ofrece transparencia y lo necesitamos para el futuro. Dipesh, para mí la palabra es necesidad. El comercio digital no es algo que sería pues muy agradable, es una necesidad. Hay que tener comercio digital. Atul,
Pues estoy de acuerdo con James, colaboración. Y Ava, estoy de acuerdo con James y Natul en cuanto a colaboración. La innovación necesita espacio para crecer y la tecnología necesita inversión para ser adaptado y la inversión necesita estabilidad. Entonces, ¿cómo ir desde el espacio que se necesita y la inversión que necesita la innovación? Esta es la colaboración que viene con el diálogo público. Pues estupendo. Podríamos seguir mucho tiempo más, pero tenemos que terminar. Gracias a todos los que han participado en el foto, gracias a los expertos, gente con tanta experiencia, tantos conocimientos. Muchísimas gracias. Emmanuel, gracias a todos. Michelle, gracias por haber participado en este tema tan interesante, el documento para reducir para rebajar los obstáculos que conocemos. Les deseamos mucho éxito para el resto del tiempo. En otras sesiones se va a profundizar más en los temas, pero ahora tenemos que empezar la siguiente sesión. Acelerar la digitalización para apoyar la financiación para el comercio. Va a empezar dentro de 10 minutos, o sea que no se marchen, porque son excelentes los expertos que van a hablarnos de muy interesantes proyectos de blockchain en que están trabajando para ayudar a acceder a la financia y facilitar la financiación del comercio mediante el blockchain. Gracias.